Imagina esto, a finales de los años 80, mientras el mundo se maravillaba con la tecnología japonesa y soñaba con tener un Walkman o un Toyota en el garaje, Tokio vivía una euforia financiera sin precedentes. En 1989, una sola propiedad, el Palacio Imperial de Tokio, fue valorada en más que todo el estado de California. No era una exageración, no era una metáfora, era un reflejo brutal del exceso. Una burbuja inmobiliaria tan colosal que hacía que Wall Street pareciera prudente y que ni los ejecutivos de Silicon Valley podían comprender. Los precios de la tierra en zonas clave de Tokio se multiplicaban por 10, por 20. Hubo quienes vendieron pequeños apartamentos por millones de dólares y quienes creyeron que esa fiesta sería eterna. Pero lo que muchos no vieron o no quisieron ver fue que esa burbuja no solo estaba en el suelo que pisaban. Estaba en los bancos, en las acciones, en los salarios, en la mente colectiva de una nación entera, y como toda burbuja eventualmente colapsó. Lo extraño es que Japón no explotó, no ardió en llamas como lo haría más tarde Lehman Brothers, no sufrió una hiperinflación como la alemana, no hubo sangre en las calles ni multitudes hambrientas. Japón simplemente dejó de crecer. Entró en una especie de pausa, un letargo económico que se volvió rutina, una década perdida que con el paso del tiempo se convirtió en 2 y luego en 3. Y lo más perturbador es que nadie quiso hablar de ello, ni siquiera los que sabían lo que pasaba. Porque aceptar la verdad habría significado aceptar que el sistema podía fallar sin derrumbarse, que el capitalismo podía pudrirse desde adentro sin hacer ruido. Hoy vamos a hablar de ese apocalipsis silencioso, de cómo el país más prometedor del siglo XX terminó atrapado en su propia trampa de éxito, de cómo la tercera economía del mundo fue anestesiada lentamente por sus propias decisiones, y sobre todo de una pregunta incómoda, inquietante, pero cada vez más urgente. ¿Es Japón una excepción del pasado o la advertencia del futuro? ¿Estamos todos, sin darnos cuenta, caminando por el mismo sendero? Quédate, porque lo que viene no es una historia cualquiera, es una historia real, y puede que ya esté comenzando a repetirse. Durante los años 80, Japón no solo era una potencia económica en ascenso, era el modelo a seguir, mientras Occidente lidiaba con las secuelas de las crisis del petróleo, la inflación y la recesión. Japón parecía haber encontrado la fórmula perfecta para el éxito, una mezcla de disciplina, innovación tecnológica y una cultura empresarial implacablemente eficiente. Gigantes industriales como Sony, Toyota, Honda, Panasonic o Mitsubishi no eran simplemente empresas reconocidas, eran símbolos globales de calidad, fiabilidad y progreso. El mundo entero miraba hacia Tokio con una mezcla de respeto y temor. El management japonés se estudiaba en las escuelas de negocios como una revelación. Sus exportaciones inundaban el planeta y con cada año que pasaba su influencia crecía. El yen se apreciaba, la productividad alcanzaba cifras récord, los salarios subían y el mercado inmobiliario parecía flotar sin límites. En zonas como Ginza o Shibuya, el precio por metro cuadrado superaba cifras completamente desconectadas de la realidad productiva, pero eso no importaba. El consenso era que Japón era invencible. El auge era tal que los japoneses no solo invertían dentro de sus fronteras, comenzaron a comprar propiedades de lujo en Nueva York, en Beverly Hills, en París. En 1989, una subsidiaria de Mitsubishi adquirió el Rockefeller Center en Manhattan. Fue el símbolo definitivo. Japón no solo producía para el mundo, ahora lo estaba comprando. El optimismo era irracional, pero estaba institucionalizado. Los bancos prestaban con condiciones laxas, el Banco de Japón mantenía tasas bajas para fomentar aún más la inversión, y los gobiernos locales apostaban por proyectos paranoicos, financiados con deuda. La combinación de un sistema financiero excesivamente generoso, una burbuja inmobiliaria descontrolada y un mercado bursátil eufórico formó el cóctel perfecto. Pero mientras los titulares celebraban el milagro económico japonés, algo se estaba gestando en silencio. Una distorsión profunda del valor real de los activos, una desconexión cada vez más evidente entre la economía financiera y la economía real.
Detrás de la euforia se acumulaba un riesgo sistémico que pocos estaban dispuestos a reconocer. Japón parecía tenerlo todo, pero también se estaba volviendo víctima de su propio éxito, porque el dinero fácil es adictivo, y como toda adicción tarde o temprano pasa factura. Lo que el mundo celebraba como un modelo a seguir pronto mostraría su fragilidad. Lo que parecía un milagro económico resultó ser una ilusión cuidadosamente sostenida por crédito barato, expectativas irreales y decisiones políticas que evitaron confrontar la verdad. El ascenso fue espectacular, pero como toda historia de grandeza inflada por burbujas, el final estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. La burbuja japonesa no fue solo una crisis económica, fue una anomalía histórica, un fenómeno tan vasto, tan desproporcionado, que todavía hoy es difícil comprender su magnitud completa. Lo que ocurrió en Japón entre 1985 y 1991 no fue solo un exceso especulativo, fue una distorsión total de la lógica económica. En diciembre de 1989, el índice Nikkei 225, el principal referente bursátil de Japón, alcanzó su punto máximo histórico, 38.915 puntos. Era el reflejo de un mercado que no crecía por productividad ni por innovación, sino por pura especulación. Para tener una idea de lo absurdo de la cifra, basta decir que casi 4 décadas después, en 2025, aún no se han recuperado plenamente esos niveles. Japón fue uno de los pocos países desarrollados donde su mercado accionario fue incapaz de volver a tocar su techo anterior, no por una guerra ni por un colapso político, sino por una burbuja mal gestionada. Los bancos, envalentonados por un marco regulatorio permisivo y por la presión de mantener el crecimiento a cualquier precio, prestaban sin medir riesgos reales. Se otorgaban créditos a empresas cuyo único activo era la tierra o propiedades. No había análisis de flujo de caja ni planes de negocios sólidos. Lo que importaba era que el terreno, en teoría, seguiría aumentando de valor eternamente. En pleno auge, el precio del suelo en Tokio era tan alto que algunas evaluaciones estimaban que el Palacio Imperial valía más que todo el estado de California. Otra cifra aún más impresionante: en ciertos barrios del centro de Tokio, el metro cuadrado se cotizaba por encima del $1.000.000. Empresas enteras salían a bolsa, no por su modelo de negocio, ni por sus perspectivas de crecimiento, sino simplemente por el valor contable de los terrenos que poseían. Literalmente, el suelo se convirtió en el verdadero producto financiero de Japón. La lógica especulativa se apoderó de todo el sistema. Las grandes corporaciones, los keiretsu, pedían dinero prestado a tasas mínimas, compraban más propiedades, inflaban sus balances y usaban ese mismo incremento de valor ficticio como garantía para seguir endeudándose. Fue una reacción en cadena alimentada por bancos, aseguradoras y fondos de inversión, con el visto bueno implícito del gobierno japonés. Y no fue solo el sector privado, el Banco de Japón también alimentó la burbuja con su política monetaria laxa, en parte como respuesta al famoso Plaza Accord de 1985, un acuerdo internacional que buscaba depreciar el dólar y revaluar otras monedas, incluido el yen. Esta revaluación que hizo que el yen se fortaleciera brutalmente frente al dólar tuvo un efecto perverso. Al encarecerse las exportaciones, Japón comenzó a estimular la economía interna mediante una política monetaria expansiva, exactamente lo que no debía hacer en un contexto de alta liquidez y especulación. El resultado fue un boom ficticio, inflado por expectativas irracionales. No había fundamentos reales detrás de los precios de los activos, y lo más preocupante, las instituciones financieras estaban tan expuestas a estos activos inflados que cualquier corrección, por mínima que fuera, significaba una amenaza sistémica. Y entonces llegó 1991. En cuestión de meses el Nikkei cayó por debajo de los 20.000 puntos. Las propiedades comenzaron a desplomarse. Bancos que parecían sólidos comenzaron a mostrar agujeros enormes en sus balances. Las garantías hipotecarias ya no valían nada. Empresas quebraron, familias quedaron atrapadas en hipotecas imposibles de pagar. La burbuja, como todas las burbujas, colapsó, pero esta vez con una diferencia: el golpe fue tan profundo que Japón nunca se recuperó del todo. Y aquí empieza otro capítulo igual de inquietante. Como el país más avanzado tecnológicamente del planeta, pasó de promesa imparable a estancamiento crónico, como si el sistema hubiera sido congelado en el tiempo, víctima de sus propias decisiones.
Cuando la burbuja japonesa finalmente estalló en 1991, muchos esperaban un derrumbe inmediato, una crisis profunda, sí, pero con una eventual recuperación. Sin embargo, lo que siguió fue algo mucho más inquietante, una lenta agonía económica que se ha extendido por más de 3 décadas. No hubo hiperinflación, no hubo colas por pan, no hubo saqueos, pero el PIB dejó de crecer con fuerza y durante años apenas sí se movió. Japón, que venía acostumbrado a tasas anuales del 5% al 10%, en décadas anteriores pasó a un crecimiento inferior al 1%, a veces cero, a veces negativo. No fue un colapso, fue una especie de hibernación. La inflación tradicional enemiga de los bancos centrales simplemente desapareció. Japón cayó en deflación, un fenómeno igual de destructivo pero más silencioso. Los precios bajaban y con ellos también las expectativas. Cuando la gente cree que los precios seguirán cayendo, no consume, pospone compras, las empresas venden menos, reducen inversión y la economía se enfría aún más. El Banco de Japón, desesperado por estimular el gasto, llevó los tipos de interés primero al 0%, luego por debajo de cero. Japón fue pionero en los tipos negativos, algo que durante años sonó impensable. Era como si el sistema bancario les dijera a los ciudadanos: gastar es mejor que ahorrar, gasten o les cobramos por guardar su dinero. Pero ni así funcionó, porque cuando la confianza se rompe, ningún estímulo basta. A este fenómeno se le sumó un problema estructural que hoy muchos países empiezan a enfrentar: el envejecimiento de la población. Mientras la economía se estancaba, los japoneses también envejecían. La natalidad cayó, la población activa se redujo y con menos trabajadores jóvenes, el consumo interno no solo no creció, se contrajo. Las generaciones más viejas tienden a gastar menos y a ahorrar más, especialmente en contextos inciertos. A nivel fiscal, el gobierno intentó sostener el sistema mediante gasto público, invirtió en infraestructura, subsidios y rescates financieros, pero lo hizo sin reformas estructurales profundas. El resultado fue que la deuda pública se disparó. Hoy, Japón tiene una de las mayores deudas soberanas del planeta, más del 260% del PIB, una cifra que desafía la lógica tradicional, pero que se ha vuelto parte del nuevo normal japonés. Y aquí viene uno de los términos más perturbadores: la zombificación. En Japón, muchas empresas y bancos que debieron haber quebrado no lo hicieron. Fueron rescatadas, refinanciadas o simplemente toleradas. En un limbo económico, estas entidades zombie seguían operando, pero sin generar valor real. No crecían, no invertían, no innovaban, solo sobrevivían, drenando recursos del sistema financiero y bloqueando el surgimiento de nuevos actores. El resultado fue una economía atrapada entre la vida y la muerte. No había crisis en el sentido tradicional, pero tampoco había dinamismo. Los jóvenes crecían sin aumentos salariales, sin expectativas reales de progreso. Las empresas funcionaban en modo supervivencia y el Estado simplemente contenía la situación sin soluciones de fondo. Lo más inquietante de todo es que Japón no es un país del tercer mundo. Tiene educación, tecnología, estabilidad institucional, pero ni siquiera eso fue suficiente para evitar el estancamiento. Cuando la burbuja fue tan grande y la reacción tan débil, Japón no se cayó, pero tampoco volvió a levantarse. Esta historia no es solo sobre Japón, es una advertencia silenciosa para el resto del mundo. Hoy, Estados Unidos, Europa, China y muchos otros países están jugando con los mismos ingredientes que Japón usó hace décadas: tasas de interés artificialmente bajas en ciertos países, deuda pública desbocada que a día no para de crecer, mercados inflados por políticas monetarias ultra expansivas, rescates que protegen al sistema pero que castigan al crecimiento real. La zombificación no es un fenómeno aislado. Empresas que solo sobreviven por la deuda barata, bancos sostenidos por estímulos, gobiernos atrapados en un ciclo donde la única salida es más gasto y más impresión de dinero. ¿Y si Japón no fue la anomalía, sino el ensayo general? ¿Y si lo que nos espera no es un colapso épico, sino una larga siesta económica global? Porque el verdadero riesgo no siempre es la explosión, a veces el riesgo es que no pase nada. Que sigamos igual, pero cada vez más débiles, con crecimiento bajo, productividad estancada y una generación que vive con la sensación de que el futuro ya no llega. Japón es un espejo, uno incómodo. Y tal vez al mirarnos en él descubramos que el futuro ya está aquí, solo que mal distribuido.
Si este episodio te dejó pensando, si te hizo cuestionar cómo funciona la economía realmente, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete ahora mismo porque estamos cada vez más cerca de alcanzar los 1000 suscriptores y tú puedes ser parte de esta comunidad que está creciendo para entender mejor el mundo del dinero, las inversiones y el futuro financiero global. Compártelo con alguien que también necesite escuchar esto. Déjanos su opinión y prepárate para lo que viene, porque en el inversionista moderno esto apenas comienza. Nos vemos en el próximo episodio.